Gracias por estar aquí. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes 32 versículos bíblicos cortos y lo que significan. En la Biblia encontramos versículos cortos con verdades poderosas que nos ayudan en nuestro andar con el Señor. Aquí encontrarás algunos de ellos. Recuerda que sean versículos largos o cortos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El primer versículo es Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo pasó por maltratos, injusticias, dificultades económicas, prisión y muchas situaciones complejas. Ver 2 Corintios capítulo 11 versículos del 23 al 13. En este pasaje bíblico de Filipenses 4, él habla sobre la estrechez económica. Pablo afrontaba los problemas de la vida con Cristo, con la fortaleza que Él le daba. ¡Qué testimonio más poderoso! Él lo expresó así: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículos del 12 al 13. El siguiente versículo que quiero compartir con ustedes es Salmo 23 capítulo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. La frase inicial de este salmo tan famoso es una de confianza. Nos habla sobre el cuidado cariñoso de Dios como nuestro pastor. Ya que Dios es nuestro pastor, sabemos que todas nuestras necesidades serán suplidas. Así como un pastor de ovejas se ocupa de cuidar y de proveer lo necesario para cada oveja de su rebaño, Dios cuida y provee lo que sus hijos necesitan. Esa debe ser nuestra confianza. El siguiente versículo es Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? En este salmo se expresa confianza total en la protección y en el poder de Dios. El salmista se siente seguro física y espiritualmente. Recibir la luz del mensaje del Evangelio y la salvación de nuestra alma nos da una nueva perspectiva. Saber que contamos con la presencia constante de nuestro Dios Todopoderoso fortalece nuestra fe y nos da ánimo para seguir adelante. En medio de luchas e incertidumbres, no permitimos que nos venza el temor, porque sabemos que el Señor nos acompaña y nos fortalece. En Dios nuestra alma está a salvo por toda la eternidad. El siguiente versículo que quiero compartir con ustedes es Romanos 10:13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El día que tomaste la decisión de rendirte aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador, pasaste a ser salvo. Invocar el nombre del Señor, clamar a Él como la esperanza eterna para tu vida, es la clave para recibir el perdón de los pecados y la salvación eterna. Dios nos ofreció el mayor regalo que jamás se puede dar a alguien, la vida eterna. Está en nuestras manos aceptarlo. El siguiente versículo es Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo
Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no cambia jamás. Él ha sido y es y siempre será igual. Podemos confiar en su constancia a través de los tiempos. Contrario a la naturaleza humana, Jesús, siendo Dios, es inmutable. Hoy es, dice y hace lo mismo que ha sido hecho y dicho desde la eternidad y hasta la eternidad. El siguiente versículo que quiero compartir con ustedes es el Salmo capítulo 26, versículo 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. David, el mismo David que se había enfrentado al gigante Goliat, cuando aún era un adolescente, sentía temor porque había personas que lo perseguían. Él no se avergonzó de reconocer su sentimiento de temor. ¿Qué hizo? Lo llevó ante Dios y eligió confiar en que su Padre Celestial lo ayudaría. ¿Qué hacemos con nuestros temores? ¿Los reconocemos y los llevamos ante Dios? Podemos aprender a lidiar con nuestros momentos de temor de forma sana, siguiendo el ejemplo de David, poniendo nuestra confianza en Dios. El siguiente versículo es Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Al inicio del capítulo 6, Juan, Jesús alimentó, el capítulo 6 de Juan, Jesús alimentó a 5,000 personas. El tema del alimento estaba en la mente de todos, y muchos seguían a Jesús con la esperanza de que volvería a darles algo de comer. Otros recordaban cómo Dios había dado el maná al pueblo de Israel mientras vagaban por el desierto. Una vez más, pensaban en la comida física. Pero Jesús los sorprendió diciendo, yo soy el pan de vida. El pan que ellos necesitaban era alimento espiritual. Por más llenos que estuvieran sus estómagos, si no saciaban su hambre espiritual, nunca se sentirían satisfechos. Y Jesús es el único que puede saciar el hambre o el vacío espiritual en el corazón de cada humano. Jesús aprovechó ese momento para aclarar que era lo que Él les ofrecía, la vida eterna, y la forma en que lo lograría, entregando su vida, su carne, por todos ellos. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo, que bajo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirán para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Juan capítulo 6, versículos del 49 al 51. El siguiente versículo que quiero compartir con ustedes está en Números capítulo 6, versículo 24. Y dice así: El Señor te bendiga y te guarde. Con esas palabras comienza la bendición sacerdotal dictada por Dios para el pueblo de Israel. Aarón y sus hijos debían impartir esa bendición sobre el pueblo. Dios deseaba bendecir a su pueblo y ese es todavía su deseo. Invoquemos a su presencia cada día. Pidamos su bendición y su protección sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro país y sobre toda la humanidad. Dios desea hacerlo. El siguiente versículo está en Juan capítulo 10, versículo 11. Y dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor, que busca el bienestar de sus ovejas. En los versículos anteriores, Jesús asegura que Él no era como los pastores que habían venido antes.
Ellos no se preocupaban genuinamente por el cuidado de sus ovejas, más bien buscaban su propio bienestar, robaban y causaban daños. Jesús dijo a todos los que estaban allí: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Él dejó claro que vino para salvar y para dar vida en abundancia. Juan 10:10. Siendo el buen pastor, Él cumplió con lo que dijo, dio su propia vida, murió en la cruz por amor a sus ovejas. El siguiente versículo que quiero compartir con ustedes es el Salmo 90, versículo 1. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Moisés, autor de este salmo, sabía que era vagar por el desierto en busca de refugio. Él lideró al pueblo de Israel desde Egipto en el camino hacia la tierra prometida. Aunque fueron muchos los lugares en los que se refugiaron durante ese tiempo, ellos encontraron su verdadero refugio en el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Dios los cuidó, los ayudó y los guió hasta el lugar que les había designado. Asimismo, Dios nos cuida y nos ayuda a nosotros. Él cuidó de las generaciones anteriores y seguirá ayudando y guiando a las generaciones que vendrán después de nosotros. Él es el Dios protector, el refugio seguro, y Él cuida de su pueblo. El siguiente versículo que quiero compartir con ustedes es el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. El énfasis de este versículo está en el Señor. Deleítate en el Señor. En el Salmo 37, el salmista habla sobre las injusticias de la vida. El Salmo comienza diciendo: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Luego se nos da una lista de consejos maravillosos. Confía en el Señor, haz el bien, deleítate en el Señor, encomiéndate al Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. El siguiente versículo, en otras palabras, no te enfoques en lo terrenal ni en los seres humanos. Todo eso te fallará, las personas te fallarán. Enfócate en el Señor Dios Todopoderoso. Recuerda sus bondades y su fidelidad para contigo. Disfruta las bendiciones que Él te ha concedido hasta hoy. Él seguirá ayudándote y te sorprenderá con su amorosa presencia y con su cuidado. Deleítate en el Señor. El siguiente versículo es el Salmo 100, versículo 1. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Este versículo llama a todos los habitantes de la tierra a honrar a Dios, a reconocerlo con alegría. Cada día, Dios bendice a todos los seres humanos con el sol, la lluvia, alimentos, la belleza de la naturaleza, etc. El salmista llama a todos a reconocer con alegría la gran obra de Dios y a alabarlo con gozo. El siguiente versículo está localizado en 1 Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador ha experimentado el poder del amor de Dios. Dios nos amó primero. Él envió a su Hijo Jesús al mundo para que vivamos por Él. Dios no nos dejó sin esperanza ni perdidos en nuestros pecados. Él envió a Jesús a vivir en la tierra y a morir en la cruz como muestra de su gran amor por cada uno de nosotros.
Nuestros corazones son transformados cuando experimentamos el amor de Dios. Amamos a Dios por lo que ha hecho por nosotros y también extendemos el amor a las demás personas. Una de las características más importantes de los hijos de Dios es la de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Mateo capítulo 22 versículos del 36 al 38. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan capítulo 4 versículo 21. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 14 dice: hagan todo con amor. Pablo escribió a la iglesia de Cristo en Corinto, que el amor debía ser la motivación detrás de cada una de sus acciones. Debe ser igual para nosotros hoy. Tal como le convenía a la iglesia de entonces actuar en amor en medio de cualquier circunstancia. Muchas cosas serían diferentes hoy si cada uno de los hijos de Dios decidieran llenarse del amor del Padre andando conforme a Él. Impactemos nuestro entorno con el amor de Dios. En Juan capítulo 10 versículo 30 dice: el Padre y yo somos uno. Jesús se encontraba en una fiesta y los judíos no dejaban de preguntarle si Él era el Cristo. Jesús le contestó que ya les había dicho eso, pero que ellos no le creían porque no eran parte de su rebaño. Continuó diciendo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Juan capítulo 10 versículos del 27 al 30. Jesús afirmó su deidad. El hecho de que Él y el Padre son una unidad, nadie puede arrebatar sus ovejas, o sea, sus hijos, de su mano ni de la mano del Padre, porque ambos son uno. Aferrados a Jesús, estamos aferrados al Padre, y nadie podrá arrebatar jamás a sus hijos de su mano firme, poderosa y protectora. El siguiente versículo que quiero compartir con ustedes se localiza en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 y dice: oren sin cesar. Orar es hablar con Dios. Es bonito e importante hablar con nuestro Padre Celestial. Para orar sin cesar no necesitamos estar en un lugar especial. Podemos hablar con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Es cierto que es beneficioso tener un momento del día apartado para orar, leer la palabra de Dios, pero no olvidemos que podemos acercarnos a Dios sea la hora que sea y estemos donde estemos. Con Dios podemos compartir todo lo que sentimos y pedir su ayuda en situaciones específicas. Aprendamos a tener la mente y el corazón en contacto continuo con Él. Oremos sin cesar. En Juan capítulo 11, versículo 35, dice: Jesús lloró. Este versículo forma parte del relato de la muerte de Lázaro. La Biblia dice que Jesús se conmovió profundamente al ver llorar a María y a los que la acompañaban hasta la tumba de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 33. Sabemos que Jesús realizó el milagro de la resurrección de Lázaro justo después de llorar. Él los acompañó en su momento de luto y mostró su compasión ante el dolor de ellos. De la misma manera, Él se compadece hoy de los que sufren. Dios es compasivo para con todos los que le temen. Salmo 103:13.
Él nos acompaña en medio de nuestro sufrimiento y nos alienta con su presencia y con su amor. El siguiente versículo es Génesis 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existe desde la eternidad y nunca tendrá fin, pero este mundo en el que vivimos no es eterno. Todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que nos rodea, tuvo un principio y fue creado por Dios. Los cielos, la tierra, los pájaros, los animales, el agua, los árboles, todos los seres humanos que han existido y existirán. Todo es creación de Dios. A Dios nadie lo creó, pero Él creó todas las cosas. Por eso, Él es el único digno de nuestra adoración. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 dice, estén siempre alegres. Encontramos este versículo en el último capítulo de la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pablo les estaba dando algunas instrucciones finales y de paso los animó. Estén siempre alegres. La iglesia allí era bastante joven y enfrentaba varias dificultades. Pablo les trajo una nueva perspectiva al enfatizar la esperanza del regreso de Jesús, el día del Señor. Pensar que en que Cristo regresará trae alegría. Enfocarnos en lo que Jesús ha hecho por nosotros y la esperanza de vida eterna que tenemos en Él trae gozo al corazón. Aún en medio de las situaciones difíciles que nos toca vivir, si nos mantenemos enfocados en esa esperanza, nuestro gozo aumentará. Isaías, capítulo 26, 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios guardará en paz a todo el que confía en Él y que también mantiene su mente enfocada en los pensamientos que vienen de Él. No solo lo mantendrá seguro y en paz, sino que lo mantendrá en una paz completa. Hay una competencia constante por nuestros pensamientos, situaciones que nos rodean, cosas que escuchamos, problemas financieros o familiares. Son muchas las cosas que pueden intentar robar nuestra paz, pero si nuestro pensamiento se mantiene constante, confiando en Dios y en su poder, podremos no solo recibir la paz del Señor, sino que disfrutaremos de su completa paz en medio de cualquier situación. En Salmo 119, capítulo 105, dice, tu lámpara es una lámpara, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mis senderos. Salmo 119, capítulo 105. La Biblia, la palabra de Dios, es como una luz que alumbra nuestro camino para que vayamos con pie firme y no tropecemos. En la Biblia encontramos palabras de sabiduría que nos ayudan a tomar decisiones correctas y glorificar a Dios con nuestro comportamiento. Cuando surge una situación difícil en la cual no sabemos cómo actuar, podemos ir a la palabra de Dios en busca de orientación. Tomaremos nuestros pasos con más seguridad, paz, al dejarnos guiar por lo que está en el corazón del Padre. En Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice, no mates. El sexto mandamiento nos llama a respetar la vida de los demás tanto como respetamos la nuestra. Debemos controlar nuestros impulsos y a buscar alternativas para solucionar los problemas que se nos presentan. Terminar con la vida de otra persona de forma intencional y premeditada no es una opción para los hijos de Dios. Por otro lado, en Mateo 5, en Mateo 5, versículos 21 al 22, Jesús lleva este mandamiento a un punto aún más alto.
Dejamos de respetar la vida de los demás cuando el enojo nos domina y hablamos maldición sobre ellos. Pidamos a Dios que examine nuestro corazón y que nos ayude a amar a los demás tal como Él lo hace. En Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Este versículo se encuentra en el contexto del amor a los enemigos. El amor de Dios es el único amor perfecto y solo llenándonos de su amor cada día y en medio de cualquier circunstancia podremos amar a los que nos hacen daño. Dios ya tiene muestra ese amor perfecto a justos e injustos. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos y que llueva sobre los justos e injustos. Mateo 5, versículo 45. Sigamos el ejemplo de Dios. Busquemos crecer en amor, llenándonos cada día del Espíritu Santo. Logremos amar no solo a los que nos aman, sino también a los que nos persiguen o buscan hacernos daño. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dios desea que en medio de cualquier situación le demos gracias por su presencia y su cuidado. Él está en control de la situación. Podemos estar seguros en lugar de llenar nuestra mente con pensamientos negativos o reproches. Demos gracias a Dios por lo que está haciendo en medio de lo que estamos viviendo. Aunque no entendamos el propósito de Dios, demos gracias. Contamos con su presencia y su ayuda en medio de las pruebas y sabemos que en Él estamos seguros. Expresemos nuestra gratitud. En Salmo 62, capítulo 1, dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. ¿En dónde o en quién encuentras el descanso que necesitas? El salmista tiene claro que el descanso que necesitaba su alma lo encontraba única y exclusivamente en Dios, no en las vacaciones o en la televisión, tampoco en la familia o en el trabajo. El descanso, la quietud, el sosiego de su alma venían de Dios. Muchas gracias por ver este video. Espero que este contenido haya sido de bendición para ti. Si es así, comparte con otras personas que puedan beneficiarse también. Deja tu like, algún comentario y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.